Listo. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Aquí, tardes. bienvenidos. ¿Perdón? Buenas tardes. Bien, se escuchaba, se escuchaba. Buenas tardes a todos, buenas tardes Rufina, buenas tardes Marcelo. Bueno, primero me presento, mi nombre es Vanina Mendiondo, soy la directora global de Matific para B2B. Estamos súper contentos de poder recibirlos en esta oportunidad. En este momento ya tenemos 116 participantes y van sumando, así que muy contentos de tener esta convocatoria. Hoy nos acompañan Marcelo Rivera de Revista Colegio, director de Revista Colegio y licenciado en comunicación. Marcelo nos ha acompañado muchísimo tiempo en Matific desde que arrancamos aquí en Latinoamérica y nos ha ayudado muchísimo a la difusión de Matific en Latinoamérica. Ahí tengo que decir Iberoamérica porque también nos ha acompañado en otros países en Europa también. Así que gracias, Marcelo, siempre con tu aporte y tu ayuda a la difusión de Matific. Así que gracias por acompañarnos. Y también, bueno, nuestra invitada especial y quien hoy va a darnos nuestra experiencia y contarnos un poquito de qué se trata esto de matemáticas en acción, ¿no? Es el título de nuestro webinar que habla del pensamiento concreto al abstracto. Así que hoy nos acompaña Rufina Pearson. Acá tenemos una pequeña bio de ella que me gustaría contarles. Rufina es directora y licenciada de psicopedagogía en la UCA, tiene un máster en educación especial por la Universidad de British Columbia en Canadá. Bueno, donde tenemos también muchísimos clientes en Matific, en BC, así que tal vez conozcas alguno de los colegas, Rufina. Ella es investigadora principal en la UCA, CIPP en línea, procesos de aprendizaje escolar, con temas de conciencia fonológica, lectura, matemática, bilingüismo, dislexia y discalculia. Es profesora de posgrado en la Universidad Austral, profesora de grado en la UCA, en evaluación psicopedagógica, fundamentos de evaluación psicopedagógica y clínica de niños, especialista en problemas de aprendizaje, diagnóstico y tratamiento, capacitadora de docentes y profesionales, directora del equipo GEL Aprendizaje y autora de los libros Dislexia, una forma diferente de leer y una forma diferente de aprender, tratamiento psicopedagógico, de la editorial Paidós. Entonces, ahora sí, Rufina, bienvenida, muchísimas gracias. Y Marce, que nos va a estar acompañando y moderando también, ayudando un poco a capaz entender un poco más o tratar de poder absorber todo esto que nos vas a estar contando hoy, Rufina. Así que muchísimas gracias, bienvenida. Y te damos el espacio para que puedas contarnos un poquito más de esto y de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias, Vanina y Marcelo también, por invitarme bueno, a charlar y a compartir este espacio tan interesante. ¿Querés que pasemos a la próxima? Sí. Bien. Un poco Sí, bueno, primero dale. déjame un minutito solamente Sí. agradecer a Matific por volver a invitarme a estos espacios que considero imprescindibles para debatir y también para mostrar evidencia sobre algo que resulta un eje central en la educación, que es el aprendizaje con sentido de las matemáticas. Y esto que nos propone el título, ¿no? Del webinar, que es Matemáticas en Acción. Me encantó el título del webinar, me resulta desafiante y también estoy acá para escuchar, para aprender y para hacerte algunas preguntas, Rufina. Perfecto, acepto el desafío. Muy bien. Bueno, un poquito como ven ahí, vamos a repasar algunos conceptos clave que nos van a hacer entender, bueno, cómo se procesa el número y cómo debemos enseñar y acompañar esta matemática en acción, desde lo que son las bases teóricas de el triple código, que ahí lo vamos a ver, el cómo se aprende la matemática, cómo se enseña de manera eficaz, donde vamos a integrar aspectos del modelo de Brunner que uno conoce como aprendizaje por descubrimiento, pero en realidad sumado a la enseñanza explícita, andamiada y a darle un espacio relevante a la metacognición, y los pilares de lo que es el aprendizaje de la matemática, que tiene que ver con consolidar estos aspectos que ven ahí: sistema de numeración, conteo, las estrategias del conteo y después ya sí lo que sería toda la operatoria.
Pasamos una más, por favor. Ahí va. Entonces, ¿cómo se aprende el número y qué relación tiene el número con matemática? Porque no sería del todo matemática en sí, pero la base es la comprensión del número. Entonces, pasamos una más. Y la matemática o la literatura muestra que el número y la operatoria se aprenden gradualmente de modo acumulativo, con algo que se llama efecto bola de nieve o snowballing effect, ¿no? Donde las bases bien afianzadas son claves para el desarrollo de lo que sería la matemática aplicada, ¿no? Y esto lo pudimos comprobar en el Centro de Investigaciones de la UCA, el CIP, en conjunto con una investigación que hicimos con el aprendizaje, donde seguimos a niños desde preescolar, toda la primaria y también algunos años de lo que sería el secundario, y pudimos ver que habilidades iniciales de preescolar fueron fundantes y predecían el aprendizaje matemático posterior de resolución de problemas, de resolución de cálculos escritos, de fluidez de la matemática. Y comprobamos este efecto bola de nieve. Ustedes vieron que la bola de nieve, si agarrás el hielo y le vas poniendo más adentro, cada vez se queda más frío y como más sólido. Ahora, si eso no está bien sólido, todo lo que está por fuera se va cayendo, ¿no? Y queda como desarmado y se desarma en 2 minutos. Entonces es muy importante que las bases estén bien, bien sólidas para que luego entonces sí podamos seguir sumando cada vez más cosas, porque la matemática se aprende de manera acumulativa y uno va volviendo sobre temas anteriores y esos temas anteriores o nociones anteriores son fundamentales para aplicarlo a temáticas más complejas. ¿Qué vimos en concreto en la investigación? Por ejemplo, habilidades tan sencillas como contar oralmente 1, 2, 3, 4 progresivamente, contar para atrás, identificar números, decir cómo se llaman, o acordarte el cardinal al terminar de contar. Esas pequeñas cosas fueron predictoras de cómo rendían los chicos en sexto grado, ¿sí? Entonces, el que no sabía eso en preescolar tuvo dificultades después y eso se siguió sosteniendo en los distintos grados, ¿no? Entonces, qué importante el poder, eso, afianzar las bases y tener en cuenta que no se empieza por un problema para que comprendan el conteo oral o el conteo regresivo o el conteo concreto, sino que primero es importante afianzar eso o entender que necesitamos tener un momento para trabajar esas habilidades básicas, ¿no? Y si queremos después plantear una situación problemática, les tenemos que dar como más andamiaje, porque esa es la base para que después resuelvan con cierta autonomía un problema, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice la... Antes de pasar a Ah, la siguiente, dale. ¿te puedo hacer una Sí, consulta, claro, Rufina? claro, por Porque supuesto. me gustó mucho el ejemplo del efecto bola de nieve, ¿no? Sí. Y por ahí sirve también mi pregunta para consolidar algunos de los conceptos tan interesantes que estás Mm, desplegando, ¿no? Se me ocurre que una de las cosas más importantes que acabas de decir es que no hay que aprender de entrada, digamos, de un modo abstracto. Vos corregime, exacto. porque no soy Sí, un sí, es especialista en eso. Sí, matemática, sino exacto. que el efecto bola de nieve lo que demuestra es que hay que ir de lo concreto, ir Sí. fijando conceptos, y eso va haciendo como un proceso gradual de comprensión, no de construcción, sino de comprensión. ¿Es así? Exacto, exacto. Dijiste algo como sumamente importante. Los chicos no descubren, después lo voy a abordar más a eso, no descubren el sistema de numeración, se los tenemos que mostrar, ¿sí? Les tenemos que hacer practicar para que afiancen algunas habilidades básicas para que luego las puedan aplicar de manera flexible y creativa a la resolución de operaciones o de problemas, ¿sí? Tienen que entender un montón de cosas, ¿no? Tienen que entender que eso que contaron y el número que dijeron, ¿no? Representa esa cantidad. Tienen que entender que el sistema de numeración funciona por agrupaciones, ¿no? Ahora como inclusivas de la cantidad. Y todo eso se lo tenemos que ir enseñando de manera explícita, no esperar a que lo descubran, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso también vamos a ir. Pero bueno,
Me hiciste decirlo. Muy bien. Bueno, acá ya en el año 95, Dean y Cohen propusieron una teoría de cómo los niños aprenden. Ustedes habrán notado que los niños de sala de 5, por ejemplo, pueden contar hasta 30 oralmente, pero objetos quizás cuentan hasta 20, identifican números hasta 12, ¿sí? Y pueden, no, o hasta, sí, y pueden escribir hasta 10, por ejemplo, ¿no? O por ahí identifican un poquito más, ¿no? Entonces está disgregado o no hay integración entre lo que pueden contar y no saben el valor que representan de las cantidades que están contando. O quizás pueden contar 10, 20, 30, 40 y no saben lo que representa. ¿Y por qué es esto? Y bueno, ya en ese año, Dean y Cohen nos mostraban que los niños primeros tienen una noción del número o un sentido numérico, no simbólico de la cantidad. Y a eso lo llaman la representación de la magnitud. Saben que esto es más que esto, ¿no? Hay más, hay menos. Tiene una noción de cantidad ya desde pequeños, que luego lo que sería la educación formal le va a poner una asociación con lo simbólico, con símbolos del sistema de numeración, que sería el visual o arábigo y el verbal. Y eso se tiene que integrar, pero tardan en integrarlo. ¿Cuánto tardan? Y hasta segundo grado logran hasta 1000, pero hay que promoverlo y hacérselo como practicar, ¿no? ¿Cómo se va logrando eso? Con múltiples experiencias de conteo concreto, de asociarlo al visual y al verbal, ¿no? Entonces, lo que proponen estos autores es que los que tienen discalculia o dificultades específicas tienen un déficit en el área del cerebro que tiene que ver con la representación de la magnitud y con la asociación con los códigos simbólicos. Hay otros autores que dicen, bueno, esta es la forma del número y en realidad los que tienen dificultades tienen dificultad con la asociación de los tres códigos, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con que hay chicos que tienen, por ejemplo, dislexia, que les cuesta la forma verbal, ¿no? Pero bueno, ahí ya me voy a cambiar de tema. Posteriormente, con lo que es el advenimiento de la neuroimagen, se pudo demostrar y ver perfectamente las áreas del cerebro que intervienen en lo que es la conformación o el procesamiento del número y también cómo los niños al principio no tienen activas todas las áreas, ¿no? Entonces, lo que es el surco intraparietal, que sería el rojo, que es el encargado de la magnitud, en un niño pequeño está solo activo, que no tiene lo simbólico, la parte del hemisferio derecho, y cuando es expuesto a lo que sería la enseñanza formal, también se le activan de los dos hemisferios, empieza a entrar en juego el giro angular, que tiene que ver con la parte verbal, o la parte de la forma de los números, que tiene que ver con las partes más parietales, ¿sí? Entonces, bueno, es como sumamente interesante y es importante entender que si bien hay un conocimiento no simbólico, que uno va como descubriendo, que tiene nociones previas, la enseñanza es clave. Y esa enseñanza tiene que empezar en edad temprana porque va a ir ayudando a que el chico desarrolle lo fundante. Eso que ven ahí es lo fundante de la matemática. Ahora, matemática en serio implica aplicación de eso a la resolución de problemas y de operaciones. Y eso va a implicar áreas que no están marcadas en ese slide, que es el frontal y el prefrontal, ¿sí? Cuando yo resuelvo un problema, interviene toda mi cabeza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa con la lectura? Cuando yo resuelvo un problema, tengo que tener solucionadas y automatizadas combinaciones numéricas, tengo que entender la cantidad, poder estimar y todo eso se pone más en juego con las partes que ustedes ven ahí. Resolver un problema va a implicar habilidades ejecutivas mayores. Por eso es muy importante sentar las bases de las matemáticas, de lo que es el sistema de numeración, el conteo, ¿no? Ir de lo concreto a lo abstracto, como vamos a ver, y al mismo tiempo, como en paralelo, ir trabajando aplicación a problemas, pero de manera no exigirle tanta complejidad a los chicos hasta que tengan afianzado eso. Algo que iba a decir después, pero que lo digo ahora y ahora ya pasamos a la que viene. Cuando vos presentás un problema de matemática a un chico no muy que está en segundo grado, por ejemplo, no tiene que ser tan difícil, porque tiene mucha energía todavía puesta en la operatoria. Entonces no puede dedicar tanto a la resolución de problema. Por eso es importante afianzar las bases, ¿no?
Si querés pasamos a la que sigue. Tengo una pregunta para hacerte. Sí, obvio, dale, ya esperaba. Dime. Co- Dos cosas. La primera de ellas, Sí. nunca se ha estudiado la evolución del cerebro, nunca se ha estudiado tanto el cerebro como en los últimos 30, 40 años, y no es casual que esta teoría del triple código, Mm, digamos, sea de fines del siglo pasado y tenga sí. unos 30, 35 años. ¿Consideras que los docentes o las personas que enseñan matemáticas hoy tienen que sí o sí tener una formación en cuanto a cómo aprende el cerebro? Creo que es lo fundamental, porque si yo no sé cómo aprende, no sé cómo enseñar. Si yo no sé cómo es ¿entendés? Cómo es que el cerebro normalmente aprende, lo mismo que con la lectura, no voy a saber cuáles son los pasos para ir generando esas bases sólidas, ¿sí? Entonces es sumamente importante entender, como decías antes, que no puedo partir del problema. Primero el sistema de numeración, que el chico sepa contar, que pueda entender las agrupaciones y el grupo que representa ese número, ¿sí? Que pueda ser más económico a la hora de contar y no tener que volver a contar todo, porque si no, le planteas un problema que implica, por ejemplo, 16 más 5 y vuelve a contar 16 y tarda años en resolverlo porque todavía no conservó el cardinal y no puede guardarse Claro. 16 en la cabeza, ¿me entendés? Entonces, no hay que tomarlo como una pérdida de tiempo que no le hago resolver problemas, sino una inversión inicial en las bases y después el chico va a poder ir resolviendo problemas, ¿no? Los problemas, ahora los Otra voy a... pregunta, Sí, otra dime. pregunta cortita. Cuando hablamos de la teoría del triple código, por un lado, si no me equivoco, está lo que simboliza la magnitud, ¿no? Lo Sí, concreto, es decir, no sé, 10 figuritas, por decirte sí, cualquier cosa. Por el otro lado está lo verbal, poder expresarlo, ¿no? Y sí, por el otro, la conexión cerebral de la representación visual. A eso sí. apunta la teoría del triple código, ¿verdad? Sí, Serían del estos tres sistema de ejes. numeración, que son tres, sí, tres códigos, que hay que integrarlos, ¿sí? Y es fundamental Y la la práctica enseñanza, y el acompañamiento del docente. claro, no como te parece que se llama, como tampoco decís cómo te parece que suena determinada letra. ¿No? Le enseñás el nombre del número, se enseña. Y tiene totalmente un sentido, que es que lo entienda rápido para que después con goce pueda resolver problemas, ¿sí? O pueda aplicarlo, o pueda entender el manejo flexible de la cantidad. Si un chico, por ejemplo, no puede conservar el cardinal, o sea, decirte, contó y acordarse que contó 16, ¿sí? Bueno, ahí me perdí en lo que te iba a decir. Pero bueno, si no, No, o sea, no pero puede resolver un está problema, claro, ¿eh? claro, ¿Cómo? está claro. Si no tiene esa representación, si no tiene el cardinal, tampoco puede representar lo que él quiere significar. Claro, exacto. Y no puede entender que 16 es lo mismo que 10 más 6 ¿entendés? O que 7 más 9 esas flexibilidades en el manejo de las cantidades no la puede hacer. Entonces, por eso es importante entender cómo se aprende. Primero, tiene que aprender determinadas cosas y después la flexibilidad en las combinaciones. Entonces, a veces se generan dificultades matemáticas en muchos chicos que no tienen discalculia porque se pretende que hagan un montón de tareas y actividades, se plantea la matemática en clase como un momento de hacer actividades con números, donde no hay una lógica en qué tienen que aprender o qué son capaces de hacer. Entonces, manejo flexible de la cantidad a veces resulta muy abstracto para un chico que todavía no puede guardar el cardinal, por ejemplo, ¿sí? Bien. Perfecto. Eh, a la próxima. ¿Cómo se enseña la comprensión de un número de manera eficaz? Bueno, yo voy a explicar un poco con mis palabras, pero también hay un fundamento ahí que lo ven, que está disponible online, donde se juntaron cuáles son las mejores prácticas, ¿sí? Para enseñar matemática, una serie de investigadores sumamente famosos como Fuchs, Jordan, entre otros, Hersten, son como... Lo primero que dicen, bueno, que tiene que enseñarse sistemáticamente, ¿sí?
y que el chico tiene que practicar, que es importante enseñar el lenguaje matemático, qué significan las palabras número, ¿no? Para que lo puedan comprender. Eh, que se trabaje la representación primero concreta, semiconcreta y luego abstracta. Esto está dicho ahí, no es que lo digo yo. Que se trabaje mucho con la recta numérica, tanto oral como escrita, ¿no? Y que el chico pueda ir para adelante, para atrás y entender dónde se ubica un número, entender cuáles vienen antes, cuáles vienen después. Que sí se los exponga a los problemas de palabras, pero que se le dé ayuda acerca de qué significan las palabras, que se le enseñe a graficar el problema, ¿sí? Y primero manejarlo hacer un problema con material concreto, luego lo grafico con dibujo, ¿sí? Y luego ya sí pongo la operatoria, lo simbólico, que sería poner la operación propiamente dicha. Y también dicen que hay que hacer actividades cronometradas de los hechos numéricos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Practicar por tiempo sumas de un dígito, porque la práctica hace que lo automatices. Y sabemos que la resolución de problemas depende mucho de que hayas automatizado combinaciones simples que te habilitan ¿a qué? A entender regularidades entre los números, a estimar rápidamente cuál es la operación de un problema, etcétera. Estos son los aspectos fundamentales. Ahora, diciéndolo en otras palabras, ¿no? Voy a volver un poquito, dijimos, bueno, la matemática se aprende de manera acumulativa y depende de la enseñanza formal, ¿no? Los chicos no la aprenden porque sí, pero no se empieza entonces de lo abstracto y de lo formal, digamos, sino se empieza desde lo concreto, ¿no? Esto ya lo decía Aristóteles también, si nos queremos ir a la filosofía, que se aprende desde lo sensorial, voy a lo perceptivo, me hago la imagen mental y después voy a lo abstracto, lo refuerza también Brunner, ¿no? Entonces, los chicos van trayendo todos estos concretos y yo tengo que empezar a nivel concreto. ¿Cómo? Dándole materiales para que los chicos puedan manipular con sus manos, ¿sí? Que estén vinculados a objetos que ven en la vida diaria, de contar autitos, contar tapita de Coca-Cola, fruta, lo que fuera, para que después también se animen a seguir contándolo en casa. Una actividad muy interesante dentro de lo que es el conteo es que puedan agrupar, enseñarles a agrupar para que puedan retener lo que contaron, ¿sí? Entonces yo conté 10, ahora cuento otros 10 y yo sé que 10 más 10 es 20. Y después de que, como voy contando, bien a nivel concreto, que puedan poner el simbólico, ¿no? El numerito, también que lo puedan escribir al número o ponerlo con números manipulables, ¿no? Después de muchas experiencias en torno a lo concreto, pasar a dejar el plano concreto y darle más en dibujito o en algo tipo un software, también puede ser, donde esté emulado lo concreto, pero sea a nivel perceptivo. Eso se le llama nivel semiconcreto, como ustedes ven ahí. ¿Ven los cubitos? Semiconcreto es el dibujo de lo concreto y abstracto es lo simbólico. Nuestro sistema de numeración sería la abstracción del conteo concreto, de lo que representa, ¿sí? Entonces, no voy a empezar directamente por las cuentas ni por un algoritmo, esto es aplicable a cualquier problema, a cualquier tema de matemática, siempre por lo manipulable, lo paso al plano hoja o a plano software o lo que quiera pasarlo de dibujo, y después lo tengo que asociar con lo simbólico que sería el número y la operación y decirlo, ¿no? Y es muy importante también sobre esto ponerle que el chico lo pueda llegar a explicar, ¿no? Bien, esto bueno, como yo también ahí me había notado como algunos apuntes, si estoy viendo fracciones, empiezo con la torta o con la pizza concreta, después la llevo al plano del dibujo. Cuando tienen que resolver un problema de fracciones, que dibujen las pizzas, ¿sí? Y después además que hagan la fracción. Eso hace que el chico comprenda perfectamente cómo manipular esa cantidad. Hacer matemática es entender la relación entre la cantidad y lo simbólico y poder manipularla de manera flexible y aplicarla a distintas situaciones. ¿Dónde voy a ver yo la creatividad, la individualidad de cada uno de mis estudiantes? Es en cómo me explica cómo lo resolvió, ¿no?
en cómo lo aplica a nuevas situaciones, pero tiene que haber experimentado junto conmigo, su docente, ese andamiaje donde yo le muestro, le modelo y vamos haciendo juntos, le explicito y después lo aplica. Entonces eso no es algo, porque por ahí a veces se entiende como que es conductista. No, no, esa es la parte de enseñar. Yo estoy ¿Ves? enseñando, ¿eh? Me encantó lo que dijiste, me A ver. encantó. Y te quiero decir una pregunta. Sí. Esto que está describiendo es fundamental para que el chico también aprenda a resolver problemas en la vida cotidiana. Sí, totalmente. Se aplica a todo, pero bueno. Después acá en esto, ¿cuándo voy a lo abstracto? ¿Vieron que en secundaria empiezan con un tema y ya empiezan con el algoritmo, ¿verdad? Ya directo, tema, pum. Bueno, ¿qué pasa? La base de lo que es hay ciertos conocimientos que no puedes ir todo desde lo concreto. Y supone una Claro. madurez mental de un chico de 12 años para arriba que ya tiene todo el fundamento anterior concreto y ya lo entendió, ya hizo su síntesis y su integración. Sobre esa base tengo una bola de nieve tan fuerte que entonces desde algo abstracto el chico puede deducir y llegar hacia lo concreto y hace el camino inverso. Pero no puedo pretender que eso lo haga un chico de primer ciclo ni de primaria, que a través de un problema, a ver cómo lo resolviste, a ver qué te parece hasta que llegue al concepto de fracción. No, el concepto de fracción se lo digo yo. ¿Sí? Se lo digo, se lo muestro, jugamos, lo transferimos, y algo más abstracto luego, sí, con un chico que tiene esa madurez. Y digo una cerecita acá, los que tienen discalculia, ese proceso no lo logran, de lo abstracto a lo concreto. Todo tiene que ser al revés, andamiado y siempre partiendo de lo concreto. ¿Por qué? Porque tienen dificultad en unir la magnitud con lo que representa y las abstracciones que no tienen esa cosa más concreta, les cuesta entender, ¿sí? Bien, otro. Bueno, acá voy a bajar un poquito a prácticas más didácticas. Este es un modelo muy interesante que salió este año. Nancy Jordan es una investigadora en matemática a la que seguimos mucho y sobre la que basamos en GEL nuestra parte de nuestra investigación. Y ella propuso, en lugar de lo que sería el triple código, este modelo de cómo entender el aprendizaje del niño que primero está disgregado y que después se une en tres cuerdas. Pero también hay tres cuerdas, si querés, ¿no? Y habla de nociones que tienen que ver con el manejo del número, donde ubica conteo verbal, conteo de objetos, la cardinalidad o el reconocimiento de los números, las relaciones entre los números, ¿no? El poder comparar, dónde va en la línea numérica, etcétera, y ya lo que sería la operatoria. Y también dice que esto está disgregado y que después se va articulando con prácticas sucesivas. Sobre esto, y dejándolo de imagen, quería decir como, bueno, ¿cómo sería nuestra secuencia entonces, no? Bueno, primero, ¿cómo voy? Así me lo imagino. Expongo a mis niños que están aprendiendo al conteo de frutas, objetos, figuritas, personas, ¿no? Que las manipulen, etcétera. Eh, por un lado, si puedo también que escriban el número. Por otro lado, y en forma disgregada, ¿por qué en forma disgregada? Porque así es como se aprende y cómo lo entiende el cerebro primero. En vez de disgregada lo puedo pensar como simultánea, sabiendo que yo estoy sembrando el centro de la bola de nieve y después voy a poner instancias de a poco de integración. Voy a ir trabajando el conteo verbal de uno en uno, de 10 en 10, de 100 en 100. Y al principio no van a entender la cantidad que representa, pero que se lo aprendan como, ¿no? Como un cantito, ¿no? Después lo van a integrar. Esto ya, bueno, después como por ahí me va a pasar que estoy en primer grado y los chicos ya cuentan, no sé, 100, 101, 102, 103 y pueden llegar hasta 1000, pero solo operan hasta 100, ¿no? O escriben hasta 100 y operan hasta 50. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que cuando planteo un problema, una situación problemática en primer grado, la hago con hasta dos dígitos, ¿sí? Con cantidades pequeñas donde ponemos mucha atención al contexto, a las palabras número,
a la pregunta y la operatoria que sea algo que ellos puedan manipular y comprendan, ¿sí? Porque acordémonos que están todavía sellando las bases del sistema de numeración y el frontal para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tengo como que ir graduando. También, además, entonces dijimos conteo, sistema de numeración, de conteo oral, conteo concreto, enseñarles cómo trazar los números, decirles que los de la familia del 10 empiezan con uno, los de la familia del 20 y con 2, la familia del 30 y con 3 y mirá, 30 y con 3. 40 con 4. Esos trucos, ¿no? Los Claro. ayudan a agilizar, que tengan el castillo numérico o la recta numérica, pero ojo con estos apoyos. Se los doy, lo practico y se los saco. ¿Por qué se los saco? Para que se formen la representación mental. Si yo sostengo Claro. esto mucho tiempo, no lo aprenden. ¿Viste? Que a veces les hacen tener en el cuaderno y hacen todas las actividades mirando, no se hacen la representación mental. Y es muy importante que se logre. Sí tengo que entender que algunos chicos que tienen dificultades lo van a necesitar más tiempo. Y ahí está la sensibilidad docente de saber qué chico necesita el andamiaje más tiempo que otro. ¿Me querés preguntar algo, Marcelo, me parece? Uy, mil cosas, pero Ah, me entusiasma mucho cómo vas describiendo ok. y también estoy aprendiendo. Así que, y tengo algunas preguntas del público, porque, por ejemplo, nos escribió, no sé si estás leyendo el chat, pero nos escribió No, veo que gente de aparecen México. preguntas, pero no. Sí, Escuchá, gente de México, gente de Colombia, gente de Chile, gente de mira, Perú, de las provincias de Argentina, de Córdoba, de La Rioja, San Juan, tenemos como 250 personas conectadas, así que súper feliz bien. de poder Bueno. compartir este espacio. Y tengo una pregunta para después, te la tiro ahora para que la vayas pensando, pero seguí con tu descripción, que está buenísima. Me preguntan sobre el método Singapur, pero eso lo tenemos para después, ¿ok? Sí, sí, sí. Dale. Bueno. Bueno, estaba diciendo entonces que les enseñamos, hay que enseñarles cómo trazar los números, cómo se escriben los de las distintas familias, les doy trucos, lo practicamos, dictado, está muy bien también. Eh, es interesante esto de los números que vienen, por ejemplo, el 2000, el 300, el 40, y que lo encimen para que entiendan. Primero manipulativamente, después a nivel perceptivo, pero para que entiendan la inclusión, ¿no? De cómo van. Eh, bien. Y todo esto yo lo trabajo disgregado, pero ellos lo tienen en lo que en sistema se llama back-end, en la parte de atrás, hasta que después lo van integrando, ¿no? Como en lectura, que al principio los chicos decodifican, pero no comprenden lo que leen. Y bueno, un poco se hace de esa manera. La siguiente, diapo 5, sí. ¿Cómo se integran los códigos, no? Esta es una manera que usamos nosotros desde lo que es GEL, pero bueno, que pues me pareció sumamente didáctica, que es, primero se trabaja mucho en sistema de numeración, conteo, estrategias de conteo y operatoria de números de un dígito, ¿sí? Y luego sí ya se va a lo que sería problemas matemáticos y práctica de fluidez. Pero si no está sistema de numeración y conteo y estrategia de conteo, la operatoria se les complica un montón, muchísimo. Entonces, dijimos, manipulamos cantidades, lo asociamos al arábigo y lo nombro. Y juego a armar y desarmar esa cantidad como anticipé antes, ¿no? Entonces conté 8. Escribo 8 y trato de ver cómo lo puedo armar y desarmar de distintas maneras. Primero lo hago con material concreto, luego me voy a lo que sería el dibujo y luego ya me voy al símbolo, ¿sí? También es importante el uso de los dedos, que esto es algo que no está tan bien visto, pero fíjense que el sistema de numeración es de base 10. Así que el uso de los dedos es el recurso de mayor autonomía que puede tener un niño. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que enseñar? A que ponga una cantidad rápido con los dedos. A ver, poné 7. A ver, poné 4, ¿no? Después, a ver, poné 4 de una manera distinta. Acá tengo 4.
y acá también tengo 4, 2 más 2. Eso hace que, y después lo escribo, ¿se entiende? Lo escribo con el arábigo. Entonces el chico va Claro, entendiendo la asociación de algo concreto, sumamente concreto, con algo más abstracto que sería el número propiamente dicho, ¿no? Entonces eso es como sumamente importante. Entonces el poder cardinal y cómo pongo el número, porque voy a necesitar mis dedos, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque después le voy a tener que enseñar estrategias de conteo. Lo que hace un chico pequeño, siempre o al principio, es conteo completo de todo lo que le doy. En vez de guardarse uno y seguir contando, cuenta todo. Y eso es antieconómico. Y si yo no le digo, guardate uno en la cabeza, suelen persistir en eso, aunque no tengan problemas. Y si la maestra un día les dice, che, guardate uno en la cabeza, porque perdés mucho tiempo volviendo a contar, si ya lo contaste, a partir de eso, con esa pequeña intervención, se lo guarda. Sí, bueno, guárdatelo y el otro ponelo en los dedos. Y eso también funciona, ¿sí? Entonces, ¿por qué le toca enseñar los dedos? Porque la primera estrategia de conteo es me guardo uno en la cabeza y pongo el otro en los dedos, ¿sí? Entonces, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hacen así y siguen contando. Eso hay que enseñarlo, la estrategia de conteo, hasta que finalmente empiezan a guardar las combinaciones, ¿no? Entonces, eso también es importante. Después, sacarle los dedos. Pero es como que le doy una estrategia y se la saco. Me puedo ir a lo que es el conteo en vez de objetos, con dados que tienen puntitos, donde ya sí, pueden reconocer una constelación, ¿no? O pueden hacer sobreconteo con ese dado. Después, o con tarjetas con dibujitos también. Después, si puedo, dados que tengan arábigo, no dados con puntitos. Tengo que subir de nivel. Acuérdense, cuando el chico ya entendió el cardinal, mejor ya no cuento todos los objetos, sino ya directamente trabajo con arábigos, ¿sí? Y que sea el chico, si tiene la parte del dibujo, de lo concreto, la base del propio chico cuando tenga que resolver un problema, porque ya entendió, ¿ok? Yo tengo que ir avanzando de nivel, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí no me quiero extender de más. Esto ya dije lo del conteo, cuando lo aplicamos a lo que sería resolución de problemas, también hay que enseñar, ¿no? Entonces, yo estoy en primer grado que están trabajando con el sistema de numeración y por ahí le enseño problemas simples que le digo, fíjate que hay información de números, ¿no? Entonces, que el chico pueda detectar información de números. Y digo, ¿va a haber más o va a haber menos? ¿Va a ser de suma o va a ser de resta? Le tengo que enseñar a prestar atención con un problema que tenga solamente algo que pueda resolver con los dedos y con una estrategia simple para que aprenda lo importante del problema, que tiene que ver con habilidades ejecutivas, de entender el contexto de la situación para saber si hay más o hay menos, ¿no? Entonces, a veces eso se deja de lado y la literatura, eso que les mostré, dice, es muy importante enseñar a resolver problemas, no esperar a que el chico se dé cuenta. ¿Cómo te diste cuenta que se resuelve? No, para enseñarme cómo se resuelven los problemas. Después yo te digo en otro cómo lo hice, sobre la base de que tengo una estructura, ¿no? Eh, bueno, eso. Y luego sí, ya me voy a lo que sería operatoria de dos dígitos, y esto el método Singapur lo hace mucho, ya que lo nombraron, que es enseñarles la operatoria horizontal. La operatoria horizontal promueve la comprensión de la cantidad lo que sería la descomposición por el valor que representa la cantidad en el lugar donde está, ¿no? El número en el lugar donde está. Mientras que el vertical, y acá les voy a decir algo que se van a morir, Marcelo, vos te morís. Si yo ahora te digo que hagas una cuenta, la vas a hacer vertical sumando por fila, seguramente. Cuando seguramente. resolves sumando por filas, lo que estás haciendo son operaciones de un dígito nada más. Haces operaciones de un dígito Claro, en la fila de atrás, en la otra, en la otra. O sea, mucha habilidad, no estoy diciendo que no tengas habilidad, pero mucha habilidad no necesitas si resolvés solo de un dígito. El matemático
opera por cantidades grandes y de manejo flexible. Entonces tenemos que enseñarle desde pequeños a entender el valor posicional, ¿sí? Lo que muestran otras investigaciones es que el que tiene habilidad tiene muy buena noción del valor posicional. Entonces yo pongo 43 más 18 hacia el lado, ¿sí? Lo descompongo en 43, 10, 8 y hago 40 más 10, 50 y 3 más 8, 11, me quedó 61. ¿Viste? Todo eso primero lo hago concreto, o sea, todo lo que yo enseño lo hago concreto. Entonces puedo usar los bloques de dienes, etcétera, primero para que entiendan, después a nivel perceptivo, ¿no? Donde los agrupo, después a nivel ya simbólico, pero con flechas. Y después ya lo hago mental, totalmente mental, ¿sí? Eso te permite, el manejo rápido de los cálculos, te permite estimar un problema, saber si va a haber más o va a haber menos, si un resultado está bien o no hecho. Te permite fluidez en lo que sería la habilidad matemática. Así que sí, cualquier Pero si yo empiezo en primer grado enseñando eso, está mal, ¿se entiende? Las prácticas Totalmente. Ahí está. Entonces, a veces, qué importante que es la secuencia didáctica que yo hago como docente para entender qué va primero y qué va después. Eso va después de que el chico comprendió por lo menos el sistema de numeración hasta las dos cifras, ¿sí? Y ahí empiezo con eso. Si no En comprendió mi todavía, pueblo, en mi sí. pueblo decían no poner el carro adelante de los caballos. Mm, mm, tal cual. Entonces, vamos con la última y ahí, ¿cómo trabaja un docente? Y esto es aplicable a todo, ya que hacemos referencia. Esto es de Juan Jiménez, que habla en su libro de Respuesta a la Intervención. Es fundamental, y esto es para cualquier cosa, pero bueno, para matemáticas, bueno, y para lengua sobre todo, que el docente pueda diseñar y saber qué es lo que va a enseñar, que sea explícito, ¿no? Que comprenda cuál es la gradualidad de lo que tiene que enseñar, que lo enseñe, que planifique, ¿no? Que le dé andamiaje. Y ahí se dice scaffolding, el andamiaje tiene que ver con el poder darle pasos, un apoyo visual, y el hecho de un andamiaje es ir de lo concreto a lo perceptivo y después a lo más abstracto. Es una manera de contemplar la gradualidad en el aprendizaje. Bueno, ahí el shaping también en la organización. ¿Y cómo lo hace a esto? Tiene que mostrar, modelar cómo se hace, ¿sí? Después tiene que practicar con los alumnos, ¿no? Con confianza, el chico se tiene que sentir con confianza, ida y vuelta. Un docente tiene que generar motivación en lo que presenta, ¿sí? El chico tiene que estar activo, claramente, tiene que poder explicar cómo lo entendió, cómo lo resolvió, y poder aplicarlo a otras instancias que sean de trabajo en grupo, en parejas, donde también pueda eso, poder explicar, lo hice así, lo hice así, pero con la retroalimentación del docente que le va marcando si lo está haciendo bien o no, ¿no? Esto es una forma eficaz de enseñar para cualquier cosa. O sea, obviamente una clase donde el docente está adelante y todos ahí están pasivos, nadie aprende, ¿sí? El formato de enseñanza eficaz es un docente que sabe lo que va a enseñar, ¿sí? Que sabe la gradualidad, modela, es explícito, lo explica, lo hace practicar y después les da algo para que ellos lo pongan en juego, individual, en pequeños grupos, en pareja, y después los chicos devuelven qué es lo que entendieron, etcétera, ¿no? Eso es como... Y también entender que la matemática, lo que decíamos al principio, no se descubre, es lo que sí descubren y puede tener un toque o un tono más del descubrimiento deductivo ya en la secundaria, cuando lograron comprender la conexión de lo concreto, que serían las cantidades, ¿sí? Con lo simbólico o abstracto, que es el número, tanto sea un número natural, ¿no? O números enteros o racionales o lo que eh, estemos enseñando, ¿no? Y ahí es donde por ahí se pone como más en juego esa como creatividad, si se quiere, o eh,
bueno, que vamos a ver cosas, bueno, y por ahí alguno descubre alguna regla de la naturaleza también, y la ponen en un algoritmo. Obviamente tenemos que entender que la creatividad en la matemática puede ser que el chico invente un problema, qué sé yo, la puedo poner de mil maneras, pero el sistema de numeración mucha creatividad no tiene porque es uno, ¿no? Las prácticas más económicas es importante explicitarlas, decirlas. eh, pero bueno, y la verdad es que la matemática tiene todo un goce espectacular, ¿no? Que es que si logras el cálculo mental con rapidez, te sentís más inteligente, ¿o no? Tal cual. Y una cosa que me parece muy significativo que dijiste es que el alumno comprende a partir de ir de la mano del docente, que ese Mm, proceso de acompañamiento resulta vital. sí. La retroalimentación, que puede ser del, ya está, ahí ya terminó la Bien, presentación, que, a ver. El docente tiene una valía increíble. Es verdad que también hay programas que te emulan o que te dan feedback. El feedback formativo, ¿no? Y que esté explicitado ayuda siempre, ¿no? bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rufina. Ahí van a ver que les llegó una encuesta para que vayan completando, pero no sin antes, yo quisiera hacer algunas preguntas del público que me fui anotando. Tengo una mía también, porque realmente creo que llené Tengo una, yo tengo una, No, tengo una. Marcelo, basta, dejanos al Y público que sorry, quiere, son 246 personas en este momento que están ahí tenés 247 preguntando. preguntas. No, pero te hago una que hizo Carolina Paola Vargas, que ella lo que nos comenta es que, bueno, habla un poquito del aprendizaje desde lo concreto, desde lo abstracto, pero dice que muchas veces depende del grupo, ¿sí? Y que además hay que tener en cuenta las individualidades. Y vos en un momento hablaste de la secuencia didáctica. Y acá Mm. la pregunta, tomando lo que comenta Carolina, es, ¿hay una secuencia didáctica única por alumno? La secuencia didáctica es del docente, no del alumno, ¿sí? Ok. Es el plan del docente de cómo va a enseñar, ¿sí? En determinado tiempo, una determinada temática, con determinada gradualidad que se va a distribuir en una serie de clases. Ahora, Ujú. es interesantísimo, algo que yo propongo bastante, es que una secuencia didáctica, o sea, vos decís, bueno, ¿todos van a aprender igual? No, yo tengo un aula heterogénea. Entonces, la secuencia didáctica bien hecha va a contemplar primero, que yo modelo, doy los pasos, explico, practico con todos y tiene que contemplar un momento donde el alumno ponga en práctica con andamiaje, donde yo lo puedo Ajá, retroalimentar. Y es ahí donde no todos están en el mismo nivel. Entonces sería bueno que esté planificado de antemano tres niveles, por ejemplo, alto, medio, bajo, porque hay alumnos que ya están, con lo que estoy enseñando, tienen vuelo. Entonces a eso les planteo algo un poquito más desafiante y al que tiene más dificultad le doy más andamiaje, ¿sí? Y en los del medio es la planificación que yo organicé. Entonces, bien. esto, por ejemplo, bueno, como tiene la inteligencia artificial en Matific, que te va dando, se va ajustando al nivel de cada alumno, pero a nivel clase, el docente lo tiene que pensar de antemano, un ajuste por dificultad va a ser dificultad o habilidad, que los alumnos estén más enganchados, que aprendan mucho más todos. No hay que mezclar niveles, porque se aburre el Ujú. que está avanzado. El que está avanzado quiere seguir avanzando. ¿Sí? Sí, Y el que sí, bueno, está esto que es en... Ujú. Perdón, esto que decís justamente me lleva a eso, o sea, desde el docente, entonces, como para bajar un poco, desde el docente la secuencia didáctica es la misma, pero desde el alumno el proceso, o sea, la bola de nieve gira más rápido o más lento, o Me tiene encantó. más copitos Sí. de nieve o menos copitos de nieve en el proceso de aprendizaje, Viste ¿no? que la bola de nieve, ahí está, uno está más atrás que el otro, exacto. Entonces, Bien.
Eh, sí, necesita, pero Bien, por ahí vas a ver el mismo concepto, pero lo va a hacer con andamiaje el otro. O le exacto. bajás los números. Muchas veces nos pasa a las psicopedagogas que le decís, está en cuarto el chico, no le des operaciones con 4 dígitos porque todavía no sabe ni nombrarlos de tres. O Ah, sea, Claro. que haga el mismo tipo, están viendo, no sé qué tipo de problemas, pero bájale los números, la complejidad o en la operatoria, ¿no? Bueno, eso es algo que trabajamos bastante en Matific con el tema de la IA. Justamente al Claro, tener este diagnóstico, y al tener, nosotros tenemos cerca de 10 millones de chicos ya, entonces al tener este diagnóstico, de repente estamos sobre un tema que según la currícula hay que darlo por el momento del año, pero de repente nos vemos que en el diagnóstico el alumno todavía hay temas básicos que no domina. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar multiplicación si todavía no sabemos sumar bloques? ¿No? ahí está. Entonces, que es un concepto, como vos decías recién, me lo anoté, una habilidad fundante, ¿no? Como Total, no, sí. si no sé contar los bloques, ¿cómo voy a aprender a multiplicar? Entonces, qué interesante poder entender en qué estado está esa bolita de nieve, como para decir, bueno, qué otros copitos necesito como para poder llegar a la instancia de, ok, vamos a ver la multiplicación, ¿no? Bueno, Claro, y y en vos nuestro dijiste caso, algo clave también. Hay que hacer un buen diagnóstico, así como por ahí en Matific te lo hace el propio software, el docente en aula tiene que tener una medida diagnóstica para entender dónde están parados los alumnos, ¿no? sí, tal Y cual. había alguien que preguntaban cuándo sacar la grilla. A ver. ¿Cuándo sacar, perdón? Ah, no, que preguntaban cuándo sacar el andamiaje. O Ah, sea, ok. la grilla numérica, o cuándo la vas a sacar, cuando el chico ya la domina. Entonces jugás a sacarla. Por ejemplo, algo que, bueno, no me acuerdo si estaba en Matifico o no, es poder pedir una ayuda, ¿viste? Ujú, Una ayuda como un apoyo para resolver cuando no te lo acordás, ¿no? Entonces, primero vos le das un andamiaje al chico, después decirlo, guardalo, solamente usalo si lo necesitas, y ahí lo saca. Como que se vaya autoprobando si lo necesita o no, que lo pida, digamos, ¿no? ujú. Interesante. Acá otra pregunta que me gustó es la de Rubén Montoya Pérez, que dice, ¿cómo lograr llevar los contenidos matemáticos que pueden ser tan abstractos como la derivación a lo concreto? ¿No? O sea, cuando ya nos encontramos con actividades Y ya más ahí, complejas, a nosotros ahí, sabes que es un gran desafío, porque, bueno, en Matifica los juegos la sí. mayoría de las actividades son concretas. Vos nombrabas la pizza, la torta en el momento de la fracción, pero de repente cuando tenemos que hablar de cómo representar, digamos, funciones trigonométricas o cómo hacer, digamos, ya cosas que no las vemos en la vida real, nosotros acudimos mucho en Matifica, por ejemplo, el cómic, ¿no? Donde elige tu propia aventura. Tenemos un episodio que a mí me gusta mucho que es sobre el Apolo 13, que los niños tienen que decidir si que se están quedando sin oxígeno, los chicos tienen que decidir si van a la luna y toman luego la gravedad de la luna para sacar impulso para volver a la Tierra o simplemente giran la nave y vuelven a la Tierra, ¿no? Claro. Y es muy interesante porque a veces digamos, nuestro equipo desarrollador se rompe la cabeza para decir, bueno, ¿cómo hago para encontrar una situación de la vida real que represente esta función que ya es más compleja, que no es tan sencillo como condimentar las porciones de una pizza? Y ese fue para nosotros el gran desafío en los últimos años cuando lanzamos ya algunos grados de secundario, ¿no? Donde, bueno, ya no tenemos la bolita de nieve, ya tenemos una flor de bola de nieve y que tenemos que ir Claro. alimentándola y ayudando. eh, y encontrar la manera atractiva que a través del juego lo sigan viendo a través del juego interesante, ¿no? Entonces, siempre en algo, porque si no ya nos vamos a lo financiero o nos vamos a la física o nos vamos, y que ya capaz ahí lo usamos más, pero qué difícil es a veces es mostrar desde lo Ahí es cuando concreto algo tenés tan que, abstracto. claro, ahí es cuando tenés que confiar y hacerlos participar a los alumnos en su propia creatividad, en dónde podemos ver esto aplicado, que aprendan el algoritmo y tratar Ajá. de hacer una búsqueda junto con ellos. ¿Por qué? Porque tienen el nivel de abstracción, la flexibilidad mental y la capacidad para hacerlo. Pero eso no antes por ahí, ¿entendés? Pero
Y algunas cosas se aprenden simplemente y le decís, mira, esto se usa para esto, ¿no? Te sirve. Pero, Claro, o quizás incluso en secundario vas a tener algunos alumnos que van a tener la capacidad de hacer eso y otros que no, que simplemente van a aprender a resolverlo y les agarra ansiedad matemática de que no entiendo nada de lo que me estás hablando, pero te lo puedo resolver. Entonces también entender que vas a tener ese tipo de alumnos, ¿no? sí, Y sí, todos fuimos alguna vez ese tipo de alumno, ¿no? En algún tema. sí. Acá también nos Marina, pregunta María. Sí. me dejas Bueno, hacer dale, una está sola. bien, hazte La una, sí. última. Dale. Te prometo que es la última. Rufina, las pruebas estandarizadas PISA mostraron que la región tiene una alta complejidad con el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de problemas. Por Mm. ejemplo, de 81 países participantes, Paraguay quedó en el puesto 80 y Argentina, Colombia, México, Perú están también entre los países con peores rendimientos en estas pruebas estandarizadas. Una Sí. pregunta simple. Este, esta performance viene siendo en picada antes de la pandemia, es un efecto post-pandemia, tiene que ver con con el sistema educativo tradicional y cuál es el valor que puede aportar en esta complejidad una plataforma como Matific. Mirá, esto viene de la mano de la psicogénesis hace 40 años, donde se propuso que aprender tenía que ser por descubrimiento y donde se abandonó la enseñanza explícita totalmente, ¿no? Estos fueron para las dos áreas. Y ahí se cayeron los números de Argentina, que estábamos bastante arriba antes, ¿no? Entonces, no es algo ni de la pandemia ni nada, es algo que venimos arrastrando hace un montón, cuando se dejó de enseñar y se pretendió que los chicos lo iban a descubrir, algo que no hay que descubrir. ¿Se entiende? Ujú, Y se dejó de practicar porque se nominó a la práctica como una actividad conductista sin entender que hay ciertas cosas que hay que practicarlas para automatizarlas. Vos cuando querés aprender a manejar un auto, tenés que salir a practicar. Y si no salís a practicar, no lo vas a dominar para nada, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que practicar y que son fundantes y que si no, no se logra. Y los números te lo dicen. O sea, se dejó de practicar la base y se centró todo de a partir de un problema. Y se dejó de enseñar a contar, a asociarlo con el numeral, a practicar operaciones, a prestar atención a las partes de un problema, como se dejó de enseñar todo eso y se queriendo pensar que tenemos pequeños Einsteins en la clase y tenemos personas, tenemos alumnos, no son Einstein, uno será Einstein, uno en el colegio. Y entonces, bueno, volvamos a esto que vos dijiste antes, ¿cómo aprende el cerebro matemática? ¿Cómo aprende el cerebro a leer y escribir? Y vayamos con esto. Y Matific tiene un montón de prácticas que siguen la línea de enseñanza explícita, de ir con lo concreto y de asociar lo concreto con la forma visual y verbal y da feedback. O retroalimentación acerca de lo que el chico va haciendo y va promoviendo, ¿no? Que vaya fijando las nociones. Y bueno, esto que decías vos, Vanina, de que puede regular el nivel de dificultad, me parece un complemento espectacular para el aula o incluso para alguien que está trabajando como una psicopedagoga o algo o que le quiera proponer al chico que haga en su casa o que haga alguna, porque es divertido además y siempre tiene que ser sistemático. No es, "Ay, vamos ujú. a jugar un poco y ponerte a jugar solo", tiene que tener una finalidad. Enseñar requiere tener intención de qué quiero que aprenda. ¿Sí? No es ponerlo a hacer actividades. Y esa es otra de las fallas que hubo. Las maestras en general, lo que yo observo Buenísimo. mucho, van y hacen actividades divertidas que saqué, ay, no, fui a un congreso y una actividad re linda y la hago. No, falta la secuencia didáctica que tiene que tener. ¿Qué quiero que aprendan? La fundamentación de cómo se enseña y cómo se aprende eso que quiero enseñar y la gradualidad de ir de cosas más concretas, ¿no? a lo más abstracto.
Y algo que vos dijiste en tu último slide, la retroalimentación, ¿no? Sí, Esto de, sí, bueno, llegué hasta acá, bueno, ¿qué obtuve? ¿Cómo vuelvo digamos, a continuar sobre lo que logré justamente en todo el proceso de andamiaje? Tengo algunas sí. preguntas interesantes sobre ejemplos, ¿no? Ejemplos de multiplicación, ejemplos. Yo para eso los invito a todos los que están acá a participar de Matific. Nosotros estamos extendiendo licencias gratuitas por 30 días a quienes no hayan probado Matific aún, dentro de todos los participantes que están en este webinar. Así que cuando les llegue el mail con la encuesta y la información, también pueden pedir su licencia gratuita para poder probar y justamente para ver todas estas actividades, este aprendizaje basado en procesos para chicos de 4 a 15 años, es decir, que trabajamos con todo este aspecto ya desde la bolita chiquita de nieve, me encantó la metáfora, hasta la super bola de nieve para justamente poder ver ejemplos que desde lo concreto podemos abordar para la comprensión de estos conceptos matemáticos. No sé Mm. si Marcelo tenés alguna otra pregunta final o ya estamos. ¿Cuándo volvemos a hablar con Rufina? Yo me pregunto exactamente lo mismo. La verdad que me pareció, bueno, también lo podemos ver, escuchar, leer en el chat. Muy interesante, están todos súper contentos, Rufina. Ojalá que después puedas leer todos los comentarios, la presentación súper clara. Estoy muy, muy agradecida por tu tiempo. Marce, gracias también por ayudarnos a repreguntar aquellas cosas que viste uno cuando está del otro lado y está muteado y dice, ay, pero esto quiero saberlo. Creo que hiciste las preguntas también justas y Rufina, la verdad, un placer escucharte. Nos quedó súper claro, Bueno, me porque a veces alegro. una persona puede saber mucho, pero de repente cuando lo explica y no lo entendemos, la verdad que nos quedó súper claro, lo entendemos un montón. Por lo menos yo me sentí súper cómoda con todo lo que dijiste y con ganas de que todos lo podamos implementar también en las aulas. Así que muchísimas gracias. Bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Entonces, hasta Gracias. luego, Marcelo, Ivanina. Para la próxima Encantado de, continuamos.